Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a la segunda sesión, de tanto de la semana como del módulo. Esta semana, pues, es nuestra semana de apertura del módulo, entonces, bueno, espero que logren entregar sus actividades a tiempo. Hasta ahorita, pues, llevo, pues, en realidad solamente una actividad entregada, entonces, pues, los exhorto, los invito a que, pues, traten de entregar sus actividades en tiempo y forma para que, bueno, puedan ustedes, aprobar este módulo, que ya sería su módulo de, recursamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos, esta es la semana uno. La siguiente semana, recuerden, antes de que se me pase, recuerden que el 16 de septiembre es un día de asueto, entonces, pues, ya les había comentado, pero se los vuelvo a recalcar, es un día sin actividades. De todas formas, la plataforma va a estar abierta para la revisión de recursos y participación en foros, etcétera, ¿no? O sea, no es que no esté abierta, pero no van a haber actividad, en ella, ¿no? Prácticamente de su tutora, su servidora, sus AMETs, su ADC, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues iniciamos. Voy a iniciar esta sesión, cubriendo un poquito un tema que no abordé la sesión pasada. Recordemos que la sesión pasada lo que revisé fue, pues, básicamente la actividad integradora uno, en donde explicamos, pues, el principio, ¿no?, que van a ustedes a observar en este experimento. Este viene siendo el pH. Ustedes van a observar, esta acidez o alcalinidad de las sustancias con las que van a trabajar mediante, pues, este experimento muy sencillo, mediante la col o la jamaica, que al cambiar de color, pues, les van a permitir diferenciar entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, nada más voy a terminar de dar algunas, precisiones con respecto a esta actividad y, bueno, ya podríamos seguir con la actividad integradora 2 y, pues, los contenidos, ¿no?, que están relacionados. Bueno, entonces, si ya revisaron las indicaciones de su actividad integradora 1, pueden observar que se solicita que pues, en una ficha, ¿no?, en un papelito, en una etiqueta más bien, puedan indicar, sus datos personales de estudiantes, los datos de la sustancia que están trabajando y que indiquen la fórmula de la molécula con la que están trabajando. En este caso, pues, tenemos a la aspirina, tenemos al vinagre, tenemos al agua, al jabón y al bicarbonato, si recuerdan que son esas sustancias que van a utilizar. Todo, bueno, esto, pues, claramente se tiene que investigar, ¿no? Tenemos, estas fuentes confiables. Recuerden, en cualquier fuente confiable que podamos investigar, pues, las fórmulas de estas sustancias, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar un ejemplo, con algunas moléculas que son parecidas, porque, bueno, no puedo trabajar directamente con los ejemplos que se les están a ustedes indicando, porque, bueno, estaríamos dando las respuestas de la actividad, pero sí puedo trabajar con moléculas muy cercanas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una molécula, muy cercana al ácido acético, que es el constituyente del vinagre, que es el ácido láctico. Ambos son ácidos débiles, son ácidos, pero evidentemente son ácidos que pueden tener contacto con nosotros, por eso podemos consumirlos. En este caso, el ácido láctico, pues, es una sustancia presente en el yogur, por ejemplo. Se produce a partir de la fermentación de lácteos y con esto, pues, obtenemos el yogur. Y ya sabemos que el sabor característico del yogur es un sabor agrio. Si recuerdan, en la clase pasada, pues, mencionamos que los ácidos se identifican precisamente por el sabor agrio. Por eso lo podemos encontrar en el limón, en las naranjas y estos famosos cítricos. Ujú. Bueno, entonces, es un ácido porque tiene un pH de 3.8 aproximadamente. El pH puede variar también de acuerdo a la concentración de la sustancia, ¿no? No es lo mismo tener el ácido láctico en el yogur al ácido láctico, libre, ¿no?, puro.
Entonces, puede variar según si hay disolución en agua o se encuentra pura la sustancia. Entonces, es un ácido porque tiene un pH abajo de 3.8. Ustedes recuerdan que según las indicaciones que dimos la clase pasada, los ácidos son sustancias que tienen un pH menor a 7. Y entonces, evidentemente, este pH es menor a 7, por lo tanto, podemos decir que es un ácido. Entonces, este ácido, vean, esta es la fórmula. Entonces, esta es una de las indicaciones de sus instrucciones. Tienen que indicar en su etiqueta la fórmula de la sustancia con la que están trabajando. Esta sería la fórmula. Esta es una fórmula desarrollada. Ya en la sesión pasada también ya mencionamos que hay 3 tipos de fórmulas: la desarrollada, la condensada y la semidesarrollada. En este caso, esta se encuentra desarrollada porque podemos observar todos los átomos que constituyen a la molécula y la estructura o configuración que tendría la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me solicitan dibujar la molécula, pues en este caso sería esta. Recuerden que es un ejemplo, ya nada más tendrían que buscar la correspondiente a cada una de las sustancias que ustedes están trabajando. Bueno, ya que tenemos esa molécula, nos están solicitando que indiquen el grupo ionizable. Un grupo ionizable es un conjunto de átomos que se encuentran dentro de la misma molécula. Y ese grupo de átomos lo que puede hacer es que se puede modificar ese grupo en la molécula, y la molécula va a tener un pequeño cambio un cambio en su constitución. Al tener ese cambio, el pH va a variar. A esto se le llama ionización. La molécula se puede volver negativa o positiva, a eso se le llama ionizar. Y con este cambio va a haber con este cambio molecular va a haber un cambio también de pH. Entonces, por ejemplo, para que ustedes puedan encontrar ese grupo ionizable, pues yo les recomiendo que busquen la reacción completa como la que vemos aquí. Lo que estamos viendo aquí es una reacción. ¿Por qué? Porque si observan en medio tenemos la flecha y esa pues nos está indicando que hay un proceso químico de por medio. Entonces estoy viendo una reacción. La reacción se las estoy compartiendo, se las estoy mostrando para que ustedes puedan ver la diferencia aquí. Entonces, bueno, la molécula inicial es esta, porque si se observan abajo dice ácido acético, y va a haber un proceso de reacción, porque está la flecha. Este proceso de reacción es un proceso de ionización. Esto ocurre de manera real, por así decirlo, cuando disolvemos esta sustancia en agua. Entonces, esta sustancia reacciona con el agua, comparte alguno de esos átomos con el agua y entonces ocurre el proceso de ionización. Si observan aquí, de este lado, tenemos una molécula prácticamente igual. Obsérvenla como es prácticamente idéntica, pero si observan la diferencia aquí en la parte azul, es que ya no tiene un hidrógeno y tiene un signo de menos. Entonces, esto quiere decir que la molécula queda parcialmente negativa, por eso tiene este signo de menos, y a esto es a lo que se le llama ionización. Y si observan, lo que perdió fue este hidrógeno que está hasta el final. Entonces, este hidrógeno lo perdió y vean cómo este hidrógeno ya está suelto. ¿Dónde está suelto? Pues en el medio, ¿no? En el medio nos referimos pues en donde se disolvió, ¿no? Entonces, vean cómo incluso ya cambió de nombre, ya no se llama ácido láctico. Ahora en lugar de llamarse ácido láctico se llama lactato, que finalmente el nombre pues proviene del mismo nombre original, es muy parecido, nada más que la terminación cambia. Esto quiere decir que la primera molécula es un ácido y la segunda molécula es una sal. Perdió el hidrógeno y entonces ahí perdió su carácter ácido, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso de ionización. Entonces, cuando ustedes les indican o cuando ustedes les piden que encierren el grupo ionizable, en esta molécula lo que tendrían que encerrar es el grupo azul. Ese es el grupo ionizable. ¿Por qué? Porque ese es el grupo que se modificó, sufrió la modificación, y esta modificación pues es el resultado de la ionización. Y entonces ese es el grupo que es susceptible a ionización, por eso se le llama grupo ionizable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, generalmente en los ácidos el grupo ionizable va a estar constituido ya sea por un hidrógeno solo, en el caso de los ácidos muy fuertes solamente está el hidrógeno solo, y en el caso de los ácidos orgánicos, como es este es un ácido orgánico, está constituido por un grupo carboxilo, que es este grupo azul.
Ajá, entonces generalmente es así, como de manera general. Podemos ver, ese es el ejemplo de un ácido. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de una base. Esta es una base. Ajá, esta es la sustancia contraria a un ácido, es una base o una sustancia alcalina. Un ejemplo es el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio se utiliza en el área farmacéutica, la utilizan para hacer estos fármacos que utilizamos como antiácidos cuando tenemos acidez estomacal. Entonces, funciona como antiácido. Y vean el pH aproximados entre 9.5 y 10.5. Esto significa que, bueno, si recuerdan la sesión pasada, el pH mayor a 7 nos está indicando que la sustancia es alcalina o básica, es decir, es lo contrario a ácida. Entonces, este es su pH y con el pH podemos ver que es una base o una sustancia alcalina. Vean aquí tengo un hidróxido de magnesio. Esta es la fórmula. Este grupo OH es el que le da el nombre, es hidróxido de magnesio. Y vean cómo también les estoy mostrando la fórmula. La reacción de ionización. O bueno, en términos coloquiales podemos decir que es una reacción de disolución en agua. Ajá. Entonces, esta reacción de hidróxido de magnesio, esta es la fórmula. ¿Ah? El grupo característico de los hidróxidos es el OH. Entonces, el OH es el que tiene esa particularidad, que es el que va a poder modificar precisamente estas propiedades cuando se disuelve en agua. Entonces, vean, cuando se disuelve en agua, se separan las partes de la molécula, el magnesio que es positivo y el hidróxido que es negativo. Observen por qué se llama ionización, porque precisamente me forma cargas. Aquí el magnesio tiene dos cargas positivas y el hidrógeno carga negativa. Ajá. Aquí el grupo ionizable vendría siendo el OH. Por regla general, casi siempre en los hidróxidos, el OH es el grupo ionizable. Ajá. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a mover de la molécula, se va a modificar y con esto estaría, cuando se disuelve la sustancia, y con esto estaría cambiando el pH de la solución. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, otro ácido. Vean, quise ponerlo para que observen la fórmula. Vean cómo la fórmula no es extendida. Esta es una fórmula semidesarrollada. Si la observan, se ve más chiquita que la anterior que les enseñé del ácido acético. No está extendida, no me muestra la configuración, o sea, no me muestra la forma en cómo se vería distribuida, sino que nada más me enseña el número de átomos, ¿no? Al final me dejan el grupo ionizable o el grupo característico de este ácido, que es el grupo carboxilo, que es este COOH al final. Y vean cómo la reacción me indica que se mezcla en agua, es decir, se disuelve en agua. Vean el pH es de 4 y bueno, coincide con nuestra definición de ácido, que tiene un pH menor a 7. Y este ácido benzoico se utiliza, es un polvo blanco, de manera natural es un polvo blanco que generalmente se utiliza como conservador. Se utiliza para conservador de muchas sustancias, de muchos alimentos, ¿no? Como los refrescos, jugos, conservas, y también para dar acidez, igualmente de alimentos. Entonces, para eso lo utilizan. Esta es la fórmula, entonces en este caso, si tuviéramos que ocupar que no, solamente es un ejemplo, esta sería la fórmula. Y para encontrar el grupo ionizable tendremos que analizar lo mismo en la reacción. Recuerden que la reacción solamente es para analizarlo, es para que ustedes puedan observar cuál es el grupo que se va a modificar. Lo que ustedes van a dibujar es solamente la fórmula original, la inicial, la primera. Pero vean cómo esta fórmula, cuando reacciona o cuando se disuelve en agua o se ioniza, vean cómo prácticamente la primera parte es lo mismo. Pero vean cómo al final, igualmente que en el caso del ácido, se me fue el ácido, voy a regresar porque se me olvidó el nombre. El ácido láctico, el caso es el mismo, vean cómo pierde el hidrógeno, ya no tiene el hidrógeno aquí, que tenía aquí, y se queda con un signo negativo. Esto quiere decir que la molécula se quedó parcialmente negativa,
porque perdió el hidrógeno que tenía aquí pegado. Ajá. Y a esto le llamamos ionización. Y el grupo de átomos que se modificó es este del final, que viene siendo el grupo ionizable. ¿De acuerdo? Entonces lo que ustedes van a dibujar es la molécula, solamente la molécula, y a la molécula se le encierra además el grupo ionizable, que es el grupo que cambia cuando la molécula se ioniza o se disuelve en agua. Lo que les estoy mostrando de la reacción es una forma en la que ustedes de manera sencilla se pueden dar cuenta de que cuál es el grupo que sufrió el proceso de ionización. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta sería pues como que la última parte que nos faltaba para describir la actividad integradora 1. Pues yo espero que con esto ya puedan completar su actividad y bueno, pueda estar bien elaborada, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces ahora sí vamos ya a abordar la actividad integradora 2 para que también puedan iniciar con su elaboración. Bien, esta actividad es más sencilla, ¿no? Lo es pues mucho más que la actividad integradora 1. Van a realizar una infografía. Aquí lo que recomiendo pues nada más es cuidar muy bien que el link que ustedes hayan entregado que ustedes entreguen para evaluar su infografía, pues sea un link que tenga los permisos necesarios para poder ser evaluado. Entonces, en esta sesión vamos a ver las dudas de la sesión anterior, que fue lo que ya acabamos de hacer. Algunos asuntos generales cercanos a los que ya revisamos la sesión pasada. Y vamos a centrarnos más en la actividad integradora 2, los contenidos de la actividad integradora 2, y también vamos a revisar pues la rúbrica que corresponde a esta actividad para que se pueda entregar una actividad que cumpla con todas sus características, ¿de acuerdo? Bueno, ya no hay dudas, pero aprovechamos aquí esta parte para hacer algunos avisos que son importantes. Recuerden, bueno, entregar en tiempo y forma sus actividades. Recuerden que, bueno, pues ya es un periodo de recursamiento y pues es importante su aprobación. Y pues la manera de hacerlo adecuadamente pues es tratar de hacer las actividades a tiempo para poder entregar, ¿de acuerdo? Recuerden también el lunes, ya les comenté, pero pues no importa, es parte de los avisos. Este lunes es un día sin actividad, entonces ustedes pueden tomarlo sin ningún problema y bueno, si quieren aprovechar ese día para revisar, ¿no? Quien tenga un descansito en el trabajo, no sé, hay algunos lugares en donde también les dan el día o alguna cuestión, entonces pueden utilizar ese día para revisar, para comunicarse conmigo si es que así lo necesitan. Si hay alguna situación de atraso con las actividades, sin problema se pueden comunicar conmigo y bueno, pues veríamos de qué manera podríamos arreglar la entrega de las actividades. Recuerden que tienen derecho a solicitar extensión si es que, bueno, la situación lo amerita, ¿no? Por una situación de enfermedad, por una situación laboral importante, una situación familiar, etcétera, pues pueden comunicarse con su servidora y con gusto, pues lo revisamos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, pues voy a revisar la actividad integradora 2, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí, ¿qué es cuál es el propósito de esta actividad? El propósito es que identifiquen los procesos químicos que están presentes en la combustión. Y van a entregar un procesador de textos, es decir, un documento Word, en donde van a incluir, donde van a compartir la liga de su infografía. Y aquí es donde les decía que aquí lo importante es que la infografía tenga los permisos necesarios para poder revisarlo. Les pido, por favor, que la infografía sea entregada directamente desde el link correspondiente de la herramienta. Es decir, no se debe descargar en PDF o en imagen, ¿no? O en algún otro formato, sino que se debe de entregar directamente de la herramienta que estamos usando. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta es la herramienta, ¿no? Esta es Canva. Entonces vean cómo estoy compartiendo directamente de la herramienta. No hay necesidad de
descargar la presentación, no entonces me refiero a que se comparta directamente de la herramienta. Una de las sugerencias es precisamente que usen Canva, así como lo estamos viendo ahorita. Entonces, pues yo también les sugiero Canva porque, bueno, tiene muchas ventajas, es sencilla de usar, el entorno es fácil, ¿no? De entender, hay muchos recursos para poder utilizar como imágenes, ¿de acuerdo? Recuerden que todos los que formamos parte de Prepa Línea, tanto estudiantes como asesores y demás figuras, pues tenemos acceso a una cuenta en donde tenemos todas las herramientas, ajá, de uso. No necesitamos pagar ninguna membresía ni nada y tenemos esta facilidad de uso de esta herramienta. Para compartir, les voy a dar el ejemplo con esta presentación. Esta es una presentación. Lo que ustedes van a entregar, pues es una infografía, pero bueno, finalmente la forma de compartir prácticamente es la misma. Vean, observen cómo aquí arriba tenemos un botón de compartir. Le vamos a decir compartir. Y vean cómo me sale aquí las opciones. Me dice cualquier persona. Pueden ponerle solo tú tienes acceso. Si ustedes le ponen solo tú tienes acceso, pues aquí hay veces en donde se encuentra el error, ¿no? Aunque me compartan el link de manera correcta, que viene siendo el que se pega aquí en el enlace, aunque ese link sea correcto, si ustedes no se dan cuenta y dice solo tú tienes acceso, pues no voy a poder tener acceso a su actividad. Entonces, lo importante es ponerlo aquí, Prepa Línea Asesores, o si se quieren asegurar, pues en cualquier persona que tenga el link. Ajá. Entonces, esto les asegura que la persona que no tiene que pertenecer estrictamente a la comunidad de Prepa Línea, ¿no? Es decir, cualquiera que tenga la liga, va a poder visualizar su actividad. Y aquí le vamos a poner ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más queremos que yo pueda ver su actividad para poderla evaluar, porque yo no voy a editarla, yo no voy a modificarla. Tenemos otras opciones como comentar, editar. Por ejemplo, cuando hagan trabajos en equipo, ¿no? En algún otro momento, pueden ponerle editar y ya para que todos puedan mover en la misma presentación. Pero bueno, como yo no la voy a editar ni voy a hacer ninguna modificación, pues solamente necesito que me dejen verla. Le dan copiar enlace y vean cómo aquí dice que el enlace fue copiado. Y entonces ya van a tener ese enlace que va a ser el que van a pegar para poder compartirme su infografía, ¿de acuerdo? Esa es la forma correcta. Todas las herramientas tienen una opción de compartir. Nada más es cuestión de buscarla en la interfase, ¿no? Aquí la mayoría la tienen arriba a la derecha. También puede variar si están en algún otro dispositivo, ¿no? Esta es pues es en PC, pero sí tienen desde el celular, ¿no? Entonces a lo mejor puede variar, pero finalmente se encuentra el botón de compartir. El error más frecuente es que comparten la liga de arriba. Aquí no me aparece porque la pantalla solamente me limita a lo que se está viendo en el área de trabajo, no me enseña las pestañas de arriba, pero arriba, si recuerdan, está la barra de direcciones. Esa barra también me está dando una dirección, pero esa liga no sirve. Si me entregan la liga de arriba de la barra de direcciones, a mí me va a llevar a la página de Canva original, pero no a su actividad, y entonces no voy a poder evaluarla. Y eso pasa igual con cualquiera de las herramientas. Lo que tienen que usar siempre es el botón de compartir. Y ya que tengan el botón de compartir, es asegurarse que tengan los permisos necesarios. No solamente es tomar de aquí el enlace, sino asegurarse de que tenemos los permisos. Y ya con los permisos, pues ya seguramente ya la voy a poder visualizar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar ahora sí. Entonces, esa sería la manera adecuada de compartir. Muy bien.
¿Qué van a hacer? Van a investigar en la plataforma. Aquí en esta actividad, una de las ventajas, pues es que la información está ahí mismo en la plataforma. Entonces van a investigar qué estructura tiene un convertidor catalítico para automóvil y qué funciones realiza. Les recomiendo utilizar estos recursos de la plataforma. Ya la información ya viene bastante bien explicada. Solamente recuerden que hay que referenciar. Aunque utilicen los recursos mismos de la prepa en línea, aún así se tiene que hacer la referencia de manera adecuada. ¿Sale? Y van a elegir alguna de estas herramientas. Easel, Canva, Piktochart. Canva, como les decía, pues es una de las herramientas más utilizadas en general por los estudiantes de prepa en línea. Es bastante muy sencilla de utilizar. También Piktochart, en lo que respecta a Piktochart, también tiene una interfaz sencilla. Entonces, pues la herramienta que ustedes quieran utilizar, siempre y cuando sea una herramienta para infografías. Ahí mismo en las instrucciones de la actividad viene un pequeño video, un breve video para cada una de las herramientas, en donde ustedes pueden consultar de qué manera correcta se comparte, que bueno, es lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Que siempre tienen que buscar la opción compartir para que puedan hacerlo de manera adecuada. Bien, ya que tengan elegido en dónde van a hacer su infografía y donde ya tengan la información, claro que pueden consultar cualquier fuente de información. Es solamente una sugerencia que utilicen los recursos de prepa en línea. Pero bueno, de todas formas, independientemente de cualquier fuente que utilicen, las fuentes tienen que ser referenciadas de manera adecuada. Bueno, ya pueden hacer su infografía una vez que ya tengan pues la información para poder hacerlo. ¿Qué van a hacer? En el título van a indicar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Ese es el tema central de las infografías. Y debajo de ese título pues van a indicar sus datos, en este caso su nombre, su grupo y el nombre del asesor virtual. Esto es más que nada para asegurarnos de la autoría de su actividad. Recuerden que bueno, es importante asegurar que ustedes han realizado la actividad. Entonces con esto pues podemos, pues al menos, ¿no? Un poquito de seguridad de que ustedes la realizaron. Otra solicitud es que también ahorita me acordé, es que trabajen en una cuenta que sea propia. Les voy a enseñar aquí también. Vean, por ejemplo, ustedes me entregan este archivo, ¿no? Les digo, es una presentación, pero finalmente tiene las mismas funciones que una infografía. Entonces, vean, cuando me lo entregan, yo lo veo así, y aquí en archivo, vean cómo sale el nombre del autor. Entonces, aquí dice diseño de, y está mi nombre. Ajá. Entonces, sale el nombre así porque la cuenta desde donde se elaboró, desde donde se está compartiendo, es esta. Entonces, eso aparte, si ustedes tienen sus datos en su infografía y aparte me entregan de manera correcta y yo puedo ver que es el nombre del autor, pues entonces con eso ya me aseguro de que ustedes son los autores de la actividad. Entonces, bueno, desarrollen su actividad en su respectiva cuenta, verifiquen que la cuenta que estén utilizando es de ustedes. Ya sé que si compartimos el equipo en la familia, pues hay veces que se mezclan las cuentas, ¿no? Si es que tenemos varias cuentas de varias personas, pero bueno, se puede cambiar, siempre en todas las herramientas te da la opción de cambiar la cuenta para que cada quien tenga la suya y asegúrense de que estén trabajando en su cuenta. Entonces también es otra indicación, por favor, además de que pongan su nombre, sus datos en general, para su información general para verificar su autoría, también utilicen su propia cuenta para que el mismo documento me indique que es de su autoría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión en un automóvil, van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas nocivas que libera el proceso de combustión. Ahorita vamos a explicar esto entonces, ¿verdad? Un poquito el proceso de combustión.
Van a describir la estructura y funciones del convertidor. Todo eso viene descrito en los recursos de Prepa en Línea de esta semana 1, y menciona por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Esa es la información que debe de tener la infografía. Recuerden que si ya habían entregado anteriormente una infografía, ya sea en su periodo ordinario o en su periodo de recuperación, y aún así por eso no aprobaron aún así el módulo, tienen que, no se puede repetir la misma actividad, entonces hay que volver a realizarla porque, bueno, es como si estuviéramos en un módulo nuevo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Van a integrar, ya que tengan esa información, van a integrar toda esa información en un procesador de textos. Van a poner la portada con sus datos, ya ahí en el Word. Entonces ahí en el Word ya ponen su portada, muy independientemente de los datos que pongan en la infografía, porque eso es directamente en la herramienta. Y además van a poner su portada con sus datos. La liga de su infografía, ya les enseñé, ya les mostré cómo sería la forma adecuada de compartir, al menos en Canva. Ya solamente verifiquen que todas las herramientas estén utilizando el botón de compartir. Y verifiquen que tenga los permisos. Es muy importante. Recuerden que los permisos, pues, si no hay permiso, pues no hay forma de evaluar. ¿De acuerdo? Y al final, en su Word, van a indicar una conclusión. La conclusión va en el documento Word, no va en la infografía. Va en el documento Word de 8 a 10 renglones, en donde van a describir las implicaciones ambientales de tener en buen estado el convertidor catalítico. Al final, ya para terminar su documento, después de la conclusión, van a indicar las fuentes de información que hayan utilizado. Las fuentes pues tienen que ser NAPA. Es un manual de citas y referencias. Según el manual de citas y referencias de Prepa en Línea. Recuerden que este manual maneja sus propios criterios, es parecido a APA, se basa en APA 7, pero bueno, tiene algunas modificaciones para poder para que la comunidad de Prepa en Línea pues manejemos de esa manera las referencias. Recuerden que estas referencias son evaluadas en las rúbricas correspondientes a cada una de las actividades y tienen más bien un impacto importante en la evaluación. Entonces, pues os recomiendo revisar muy bien estas referencias para poderlas realizar de manera correcta. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a hablar de qué son los convertidores catalíticos, que es precisamente de lo que trata la actividad, ¿de acuerdo? Muy bien, antes de explicar lo que es un convertidor, pues vamos a hablar un poquito de las reacciones que se llevan a cabo en el motor. Recuerden que todos no solamente los automóviles en general, todos estos vehículos, ¿no?, que tienen motor, funcionan a partir de algún combustible, ¿no? Hay varias formas. Ahorita pues ya se ha avanzado en esta parte del uso de la electricidad, pero pues todavía seguimos utilizando en gran medida los combustibles fósiles, ¿no? Como la gasolina o el diésel, ¿no? En el caso de los vehículos con motor. Entonces, una de las reacciones la reacción que se lleva a cabo dentro de este motor para que este motor funcione es una reacción de combustión, que por cierto este tema se está tocando en el foro Aprendiendo. Entonces, pues les sugiero y los invito a que participen, aunque sea una vez, ¿no? No es necesario participar toda la semana ni cumplir con un mínimo de participaciones como en el foro de integración. Es suficiente con que participen una vez respondiendo las preguntas. Entonces, este es un tema que se está tratando precisamente en el foro, precisamente porque vean cómo los foros están relacionados con las actividades integradoras de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, la reacción de combustión se va a llevar a cabo cuando el combustible, que generalmente es un
son hidrocarburos, son ricos en carbono e hidrógeno. El carbono, sobre todo, es un elemento que es muy rico en energía, y entonces el objetivo de estos combustibles, pues, es generar energía en las máquinas, ¿no? En este caso, en el motor. Entonces, este combustible, cuando está en presencia de oxígeno, este oxígeno, pues, está en el aire de manera natural, eh, se quema, es lo que, pues, nosotros conocemos, es una reacción exotérmica que libera una cantidad importante de energía. Y entonces, al realizarse esta reacción, también va a producir dióxido de carbono y vapor de agua en su mayoría. Existen otros gases que, bueno, a lo mejor ya veremos, bueno, aquí vamos a comentar algunos. En la última semana, cuando veamos calentamiento global, vamos a abordar ya más profundamente un poquito más de esto, pero sobre todo se va a liberar dióxido de carbono y vapor de agua, que son los principales componentes se liberan a partir de los componentes originales del combustible. Ya de acuerdo de la pureza, de la calidad y de las características del combustible, ya se pueden desprender otro tipo de gases que a lo mejor incluso pueden ser más peligrosos. En este caso, el dióxido de carbono y el vapor de agua, pues funcionarían como gases de efecto invernadero, y serían parte de lo que está aumentando la temperatura, ¿no? En la Tierra, provocando el calentamiento global. Bien, uno de los combustibles más usados en los autos, al menos, es la gasolina. Ya a lo mejor en vehículos ya mucho más grandes, a lo mejor ya se recurre al uso de otro tipo de combustibles, ¿no? Como el diésel, pero en los autos eh, más comunes, pues es el uso de la gasolina. La gasolina, pues, es una mezcla de hidrocarburos que se va a obtener a partir del petróleo. ¿M? Entonces, como se obtiene a partir del petróleo, pues vamos a tener una mezcla de muchas sustancias que son carbonadas, y al estar formadas de carbono e hidrógeno, entonces constituyen una fuente importante de energía. Aquí, por ejemplo, cuando la gasolina se quema, en el motor, ocurre un proceso de combustión. Los motores comunes, son los famosos motores de 4 tiempos que generan, a partir de la compresión de la gasolina, pues una liberación de energía, y eso es lo que nos estaría generando el movimiento para que se pueda mover el auto, ¿no? La gasolina, al estar en contacto con el oxígeno, siempre se necesita oxígeno para iniciar el proceso de combustión. Nos va a producir, vean, dióxido de carbono, vapor de agua y calor. El calor siempre se desprende siempre que hay algún proceso energético. Es inevitable, ¿no? Liberar calor, y por eso sabemos que todos los aparatos se calientan, ¿no? Y no solamente los autos, sino los eléctricos también, ¿no? O los electrónicos, como nuestros celulares, las computadoras, el microondas, etcétera, el refrigerador, porque están generando energía, y esa energía inevitablemente se libera una parte en forma de calor. Muy bien. Entonces, la gasolina, cuando está en contacto con el aire, pues este es un aire ambiental, y al haber una chispa que incita dentro del motor el inicio del proceso de combustión, vamos a tener la liberación de gases, como por ejemplo estos de acá arriba, que se observan son no tóxicos. No tóxico no se refiere a que no sea dañino, porque bueno, estos gases en realidad lo que es que son gases de efecto invernadero, como ya comentamos, se van a la atmósfera y modifican la composición atmosférica, produciendo lo que es el calentamiento global, pero no son tan dañinos directamente para la salud humana. Es decir, podemos estar cierto tiempo o en ciertas concentraciones en exposición y no vamos a presentar un daño severo, ¿no? Al menos no al momento, a lo mejor ya después de una prolongada exposición. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, al oxígeno y el vapor de agua. Y los de abajo son emisiones gaseosas, que sí se consideran tóxicas, es decir, si nosotros estamos en contacto, pueden ser también los animales, estamos en contacto directamente con estas emisiones, como el monóxido de carbono, los hidrocarburos de cadena corta y los óxidos de nitrógeno. Entonces sí vamos a tener problemas de toxicidad que sí se van a manifestar pues de manera prácticamente inmediata, ¿no? En el paciente, en la persona que está
expuesta y sí puede haber daños importantes en la salud, ¿no? Y algunos pues son muy rápidos los efectos. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, sí puede producir una intoxicación grave que si no se atiende o si no se despeja al, al individuo de la zona, ¿no? Donde se está respirando, sí puede ser muy grave, ¿no? Incluso a causar la pérdida del paciente, ¿no? Entonces, estos por eso se consideran tóxicos, pero no significa que los de arriba sean buenos. Significa que, bueno, no se han encontrado pues efectos tan nocivos para la exposición a los individuos. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de combustión. Todos estos son gases. Estos son gases que utilizamos en casa para la estufa, para el boiler, ya sea en forma de gas natural o en forma de cilindro, ¿no? Ya dependiendo de cómo se use. Puede ser una mezcla, puede ser nada más butano, ¿no? Aquí podemos ver las fórmulas, vean cómo todas están hechas a base de carbono e hidrógeno. Entonces, por eso precisamente esa es la definición de un combustible a base de carbono e hidrógeno. Vean cómo todos cuando están en contacto con el oxígeno ocurre el proceso de combustión. Se libera dióxido de carbono en diferentes cantidades dependiendo del gas del que estamos hablando. Se libera vapor de agua también en diferentes cantidades y se produce energía. En este caso, la energía puede ser aprovechada de diversas formas dependiendo pues del instrumento que estemos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si lo estamos utilizando en la estufa, pues nos va a servir para formar la llama y poder utilizar ese calor para nuestros alimentos, ¿no? Si la estamos utilizando en el boiler, pues igual nos va a ayudar para generar calor y calentar el agua, ¿no? Pero si lo estamos utilizando en algún vehículo, con motor, que también hay vehículos que funcionan con gas, entonces esta energía se estaría convirtiendo en energía motriz o en energía mecánica, que es energía del movimiento, y entonces me estaría generando movimiento en el automóvil o bueno, los automóviles no funcionan con gas, con algún vehículo que funcione con este tipo de combustibles, ¿de acuerdo? Y bueno, pues existe una serie de sustancias que se llaman aditivos. Los más comunes son los aditivos para la gasolina. Estos aditivos pues son sustancias que también están generalmente hechas a base de carbono, pero que pueden mejorar la calidad de la gasolina para aumentar el rendimiento del motor. Entonces, estos aditivos lo que hacen es mejorar la actividad del motor, hacerla eh, más funcional, más eficiente, y con esto pues estaríamos aprovechando mejor la energía de la gasolina, estaríamos cuidando las piezas del motor y entonces con esto estaríamos también procurando la durabilidad del motor. ¿De acuerdo? Entonces es una de las ventajas. Bien, entonces lo que ustedes van a trabajar es el convertidor catalítico. El convertidor catalítico es esta pieza que se ve aquí en esta imagen. Este convertidor catalítico en su interior tiene una estructura de cerámica, así como esta cerámica que seguramente ustedes han visto que se pinta, ¿no? En adornos, en figuras. Si ustedes observan la cerámica sin cristalizar, porque hay veces que se les pone una superficie de cristal. En este caso, la cerámica así, tal cual, es un material poroso, así como el gis, por ejemplo, los gises de pizarrón, que está formado por silicato de aluminio y magnesio, silicato de aluminio, silicato de magnesio y óxido de aluminio. Estas son sales, son porosas, son polvosas, se compactan y forman esta cerámica y entonces el material es un material poroso. Como este es un material poroso, entonces esta cerámica precisamente sirve de base para que se puedan pegar algunas partículas metálicas como de platino, rodio, paladio. Entonces son metales muy costosos. Por ejemplo, en el caso del platino es un mineral muy valioso. Y bueno, estos metales lo que van a hacer es que van a permitir que se lleven a cabo reacciones químicas dentro del convertidor, que precisamente lo que buscan es disminuir estos contaminantes que se emiten a partir del proceso de combustión, que fue lo que anteriormente hablamos. Entonces, por ejemplo, cuando en la parte que está recubierta por rodio y platino,
lo que hace es que convierte el monóxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno, como podemos ver en la reacción. En la primera parte tenemos el monóxido de nitrógeno, reacciona dentro del convertidor y entonces me lo va a convertir a nitrógeno y oxígeno libres. Ya no están juntos, sino que lo descompone. El monóxido de nitrógeno es tóxico y lo que hace el convertidor es que lo separa en sus dos componentes, que son nitrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? No son, estos como tal no son tóxicos porque de por sí el nitrógeno y el oxígeno se encuentran en la atmósfera de manera natural, pero bueno, tampoco es que sea deseable que estén en la atmósfera porque ya estarían alterando las concentraciones normales dentro de la atmósfera de nitrógeno y de oxígeno. Pero bueno, es mucho menos dañino producir más nitrógeno y oxígeno que dejar este monóxido de nitrógeno en la atmósfera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la parte de paladio y platino cataliza el monóxido de carbono, lo convierte en dióxido de carbono, o a los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, los convierte a dióxido de carbono y vapor de agua. En el caso, por ejemplo, del acetileno, benceno, benzopireno, suelen ser o se les atribuyen algunas características cancerígenas, entonces pues tampoco es deseable que se encuentren en la atmósfera. Entonces lo que hace el convertidor es que precisamente por eso se llama así, los convierte. En el caso de la primera reacción, el monóxido de nitrógeno lo va a convertir a el monóxido de carbono lo va a convertir a dióxido de carbono. ¿Ah? Vean cómo la molécula se parece mucho, nada más que esta tiene solamente un oxígeno, esta de aquí tiene dos, y entonces es una diferencia importante. El monóxido de carbono se considera altamente tóxico porque puede alterar algunos procesos celulares en el cuerpo humano y causar daños importantes. Y el dióxido de carbono es mucho más tolerable, ¿no? Aunque se considera gas de efecto invernadero, no tiene la toxicidad del monóxido. Entonces es mejor tener dióxido a tener monóxido. Entonces lo convierte al que es menos dañino. En la ecuación de abajo nos está mostrando un hidrocarburo de bajo peso molecular que convierte finalmente a dióxido de carbono y agua. En este caso, vapor de agua. Los dos, tanto el dióxido de carbono como el vapor de agua, son gases de efecto invernadero, pero no tienen los efectos dañinos y cancerígenos que tendrían los hidrocarburos de cadena corta, por lo tanto es preferible tener dióxido de carbono y vapor de agua, ¿de acuerdo? Y en general lo que hace entonces este convertidor, pues es que, como su nombre lo dice, convierte mediante reacciones químicas algunos contaminantes que son muy tóxicos, como el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno o algunos hidrocarburos de cadena corta, en gases que son menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama convertidor catalítico, porque convierte esas sustancias para que no sean tan dañinas para el hombre, al menos no de manera inmediata cuando, pues por alguna razón estamos respirándolos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ya nada más me gustaría compartir la rúbrica para que si no la han revisado se den la oportunidad de verla. Es la de la actividad 2. Ya la sesión pasada ya mostramos la de la actividad 1. Bueno, recuerden que para que entreguen una actividad que tenga una buena evaluación, pues tienen que revisar el nivel experto, que está hasta aquí junto de la columna de criterios de desempeño. En el criterio cognitivo, pues se va a evaluar que tengan un título que indique la importancia de los aditivos, la explicación sobre cómo ocurre la combustión, o ahorita ya explicamos un poquito sobre la combustión. Claro que, bueno, es importante investigar un poco más. Indicar las emisiones gaseosas nocivas que se generan por el proceso de combustión. Describir la estructura del convertidor.
y mencionar la importancia de los aditivos, ¿de acuerdo? Eso es en el nivel cognitivo, es decir, todo el contenido que debe tener su infografía. En el criterio actitudinal, pues vamos a evaluar que tengan el 100% las indicaciones, es decir, que se entregue desde que se entregan tiempo y forma, que entregan una infografía, que la infografía tiene las características deseadas, que se entrega desde una herramienta para hacer infografías, que se entrega en forma de link, no en imagen ni en PDF, etcétera. En el criterio comunicativo, pues se evaluará que su actividad esté organizada de manera coherente, clara, precisa. Como es una infografía, bueno, pues se solicita que tenga imágenes adecuadas, que tenga colores adecuados, etcétera, que atiendan a las normas para entornos virtuales, que no tenga errores de ortografía o de sintaxis. En los foros Aprendiendo voy a estar compartiendo algunas herramientas para la ortografía. De hecho, ya ahorita en este foro pues ya está compartida una, creo desde el miércoles, si no mal recuerdo. Entonces recuerden que también es importante cuidar este aspecto y nunca olviden las referencias. Recuerden que hay un impacto importante en la evaluación y bueno, siempre sus actividades al menos una referencia se tienen que basar en al menos una referencia. Entonces, pues es importante que al menos exista una referencia en todas sus actividades. El pensamiento crítico se va a evaluar con la conclusión. La conclusión no la integren a la infografía. Recuerden que la conclusión se integra, en el documento Word. Y en esta conclusión, pues van a explicar las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor. Ya una vez explicado, ya una vez comprendido para qué sirve este convertidor, pues ya van a poder explicar claramente pues cuáles son las implicaciones de mantener en buen estado precisamente esta pieza del automóvil, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí por último en la rúbrica, recuerden la escala de evaluación para el uso responsable de la información. Pues no ignoren esta parte de la rúbrica. Recuerden que impacta de manera importante dentro de la evaluación. Ya explicamos también qué significa cada uno de los rubros. Entonces, en todas sus actividades deben de haber consultado al menos una referencia, aunque el recurso sea propio de la semana de prepa en línea, se tiene que hacer la referencia adecuada. Y recuerden que en el manual se contiene precisamente esta información para poder llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí pues sería la información general que considero que requieren para poder realizar sus actividades de la semana. ¿De acuerdo? Yo quedaré pendiente en el mensajero de la plataforma. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Y pues estaré enviando la invitación a la siguiente sesión, que sería el siguiente miércoles de la siguiente semana, para poder revisar las actividades de la semana 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues, pues por hoy damos por terminada la sesión. Les agradezco a los que la puedan revisar y pues ojalá sea una sesión de utilidad para ustedes. Yo estoy pendiente del mensajero de la plataforma por cualquier situación. Y bueno, pues que tengan por ahora una excelente noche, que tengan un buen fin de semana y bueno, pues un buen festejo del 15 de septiembre. ¿De acuerdo? Muy bien, pues que les vaya muy bien y nos vemos la siguiente semana. Gracias.